bendiciones, el Señor les bendiga, la paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros el día de hoy. Quien te habla, Nelly Rodríguez, para servirte desde esta hermosa tierra llamada Venezuela. Es un privilegio para mí darles una vez más la bienvenida a este tu canal YouTube. No hay límites para oír su voz en esta cita de Lámparas Encendidas. El día de hoy estaremos meditando en la palabra de Dios. Nos estaremos deleitando en su palabra. Nos estaremos deleitando en su presencia. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo el Señor nos advierte en su palabra acerca del peligro de los últimos tiempos y el llamado que nos ha hecho a nosotros como hijos de Dios a vivir como hijos de la luz. Amén. Entonces, en esta hora te animo a que si tienes a la mano lápiz, cuaderno y tu Biblia física o digital, puedas tomar nota, ¿verdad?, de las citas bíblicas que estaremos estudiando el día de hoy. No sin antes, primeramente, sin darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir nuevamente. El tema de hoy, el susurro. Te animo a que puedas cerrar tus ojos, primeramente para darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios mío, de podernos reunir, Señor, en el Espíritu, a través, Señor, de esta plataforma. Precioso Dios, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios amado, poniendo tus palabras en mi boca, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, la que fluya, una sabiduría, Señor, que no es terrenal, sino que es celestial, Dios mío. Aquí estoy, Señor, como instrumento en tus manos, Dios mío, para llevar, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor. Una palabra que edifique, que restaure, que liberte, Señor, que sane al cautivo, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Señor, que dé vista a los ciegos y apertura, Señor, de cárceles a los que se encuentran en cárceles espirituales, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Pongo delante de tu presencia, Señor, a este pueblo que me escucha. Oh, precioso Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú derribando, destruyendo, Señor, toda altivez de espíritu, todo espíritu contrario que se levante en las mentes, Señor, en contra de la verdad de Dios y que sean llevados cautivos ahora a la obediencia de Cristo. Oh, precioso Espíritu Santo, tú eres el que convences, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Oh, Señor, sé tú trayendo conversión, Señor, y arrepentimiento genuino, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, en esta hora disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para recibir, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Sea la luz en el nombre de Jesús. Sea tu luz admirable, Señor, disipando nuestras tinieblas, Señor. Sea tu luz admirable, Señor, disipando toda tiniebla, Señor, guiando, Señor, guiando a todo aquel, Señor, que nos escucha a toda verdad, Señor, porque tú has prometido guiarnos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Dios me los bendiga. El día de hoy voy a iniciar esta impartición con una visión o un sueño que el Señor me daba hace unos días.
Hace unos días veía que el Señor me ha estado mostrando agua sucia, mucha agua sucia, agua sucia. Y yo podía ver esa corriente de aguas sucias. Y veía una roca en medio de, no en medio, usted sabe que las corrientes de río, de agua, tienen a sus lados, ¿verdad? Hay rocas. Y yo podía ver cómo yo me aferraba a esa roca, ¿verdad? Yo me aferraba a esa roca y por supuesto, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Yo podía ver que yo me aferraba a la roca y esas corrientes no me arrastraban porque yo me aferraba a la roca. En medio de esto, comienzo a preguntarle a papá, ¿qué está hablando? ¿Qué me está mostrando? Y ciertamente el Señor comienza a darme palabra, a llevarme su palabra. Y la primera palabra a la que el Señor me llevaba es a Mateo 7, ¿verdad? Mateo 7, específicamente, en su verso 24. Y esto habla acerca de edificar sobre un simiente sólido. Desde el verso 24 dice así, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Amén. Diga conmigo, somos una casa, somos casa de Dios, para la gloria de Dios. Casa de Dios. Amén. Entonces dice el Señor en su palabra, específicamente en esta traducción que es la que les estoy leyendo, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Eso quiere decir que no es suficiente escuchar la enseñanza, sino que es necesario seguirla, y seguirla tiene que ver con accionar, con poner por obra, con no quedarnos solamente con un conocimiento, ¿verdad? Sino poner por obra eso que hemos aprendido de la persona de Jesucristo. ¿A través de quién? A través de la palabra y a través de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo santo. Amén. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Diga conmigo, la roca es Cristo, Jesucristo. Amén. Todo el que se aferre a la persona de Jesús. Nosotros somos una casa, somos casa de Dios, ¿verdad? Y sabemos que los ríos, que las olas, que los vientos representan los procesos, las circunstancias, las tribulaciones, las diferentes situaciones que podamos estar viviendo cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo. Amén. Dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece.
No es suficiente oír la enseñanza, es necesario obedecerla, ¿verdad? Y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y vengan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Okay, entonces aquí vemos que Mateo 7 nos habla acerca de ríos que crecen, ¿verdad? De aguas que suben con la inundación, de vientos que golpean sobre la casa. Sabemos que la casa somos nosotros, no es algo hecho de bloques, somos nosotros. Cada uno de nosotros como persona somos casa, somos una casa. Unidos como cuerpo somos la casa de Dios, ¿verdad? Del Padre. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Amén. Primeramente, escuchar y obedecer. Escuchar lo que el Padre nos está hablando a cada uno de nosotros como persona dentro de un cuerpo. Somos un cuerpo y dentro del cuerpo cada uno de nosotros cumple un propósito del cuerpo. Cuando estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del cuerpo de su iglesia. De su iglesia. No me estoy refiriendo a una denominación en particular. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Cada uno de nosotros somos una extensión del cuerpo y cada uno de nosotros, perdón, en el lugar o al lugar que el Señor nos lleve, estamos cumpliendo un propósito, una encomienda. Amén. Diga conmigo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir los tiempos, ¿verdad? Aunque estamos dentro de un cuerpo, cada uno de nosotros está viviendo situaciones y procesos distintos. Pero aunque estemos viviendo situaciones y procesos distintos, el Señor nos demanda dos cosas. Número 1, vivir como hijos de la luz. Y número 2, velar acerca del peligro de los últimos tiempos. Yo le preguntaba a papá qué significaban esas corrientes de agua sucia, ¿verdad? Y esas corrientes representan muchas cosas. Esas corrientes representan las corrientes de este mundo, que son los afanes de la vida, que son ansiedades, circunstancias, problemas, procesos, enfermedades. Esas corrientes también tienen que ver con el orgullo, la soberbia, la rebeldía, con todas esas cosas que se mueven, ¿verdad? Que se pueden estar moviendo internamente, ¿verdad? Las corrientes de este mundo nos enseñan ojo por ojo, diente por diente. Todo lo que las corrientes de este mundo nos enseñan. Pero el Señor nos está llamando a que nos aferremos a Él, porque solamente aferrados a Él, poniendo por obra su palabra, lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Vamos a poder resplandecer como luz en medio de las tinieblas. Amén. Nos vamos a ir a Timoteo, capítulo 3.
Timoteo, capítulo 3. Y primera de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice lo siguiente. Dice, peligro de los últimos tiempos. Iniciaba la meditación de esta palabra, ¿verdad? Acerca de esas corrientes de agua sucia, ¿verdad? Diga conmigo, Primera de Corintios 6:12, anótelo allí. Primera de Corintios 6:12 dice: dice así, estamos en vivo. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Es decir, que aunque todo se me es lícito, diga conmigo, más no todo nos conviene. Papá Dios nos ha dado algo que se llama el libre albedrío. Nosotros decidimos, tomamos la decisión si seguir y obedecer y poner por obra lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, ¿verdad? ¿En dónde? En su palabra, en lo que está escrito, en lo que Jesús habló, en lo que Jesús nos enseñó. Nosotros decidimos si lo ponemos por obra. Él nos ha dejado a su precioso Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra en Juan 16, 13, 15. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que uno mejor venga, y es el Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado, los guiará a toda verdad y les mostrará las cosas antes de que acontezcan. Entonces, cuando yo le preguntaba a papá, esas aguas sucias que tratan de arrastrarnos, aguas sucias que tratan de desenfocarnos del propósito, que tratan de desenfocarnos del llamado, aguas sucias que quieren que nosotros nos aferremos a las cosas de este mundo y quitemos la mirada de lo eterno. La roca es Cristo, el eterno, el verdadero, el fiel. Amén. Y yo me aferraba a esa roca, me aferraba. ¿Ok? Y esas aguas no me llevaban. Le decía, Señor, muéstrame. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? No nos tienen que sorprender los tiempos difíciles que estamos viviendo. Lo que sí tenemos es que velar, lo que sí tenemos es que accionar, lo que sí tenemos es que poner la mirada en Cristo Jesús, lo que sí tenemos es que levantarnos y declarar y hablar y recordarle a Satanás y a sus demonios que Jehová los reprenda, lo que Jesucristo dijo, lo que el Padre dijo. Amén. En el nombre de Jesús. Declarar el sacrificio de la cruz. Su sangre preciosa que se derramó y que nos redimió una vez y para siempre. Y aunque sabemos que ya el Señor nos dio la victoria por medio del sacrificio en la cruz, el Padre Celestial nos llama a velar y a proclamar su palabra a donde estemos, a donde te encuentres. No te limites a un lugar, no te limites a donde el Padre te lleve.
Tú eres la palabra viva, Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Y dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3. Esas corrientes representan la religiosidad, representan la distorsión, representan las religiones, representan las falsas enseñanzas, todo aquello que quiere traer confusión, que quiere arrastrar a aquellos que han creído en el Señor Jesús para que no cumplan la encomienda y el propósito a lo que Dios les ha enviado a hacer. Hay un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles lo que yo les he enseñado. Amén. No te limites a donde el Señor te envíe, en donde te encuentres, abre tu boca. Si eres médico, si eres enfermera, estás en un hospital, abre tu boca. Atiende a cada paciente, a cada persona que llegue, como que si estuvieras atendiendo a Jesús, con amor, con misericordia, con vocación. Si eres funcionario en la institución que estés, llámese maestro, lo que estés, mira a los alumnos, mira a las personas y atiéndelos como que si estuvieras atendiendo a Jesús, con misericordia, con amor, tendiéndole la mano al caído, enseñándole lo que el Señor te ha enseñado. Que la luz de Cristo pueda ser vista en cada uno de nosotros para la gloria y la honra del Señor. No te limites. No te limites. Hemos sido llamados a ser luz, luminares, en medio de las tinieblas. Tinieblas. El Señor lo advierte en su palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 y habla peligro de los últimos días. Lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te animo a ti que me escuchas, si me estás escuchando por primera vez, corre, aprovecha ahorita la era digital. Descarga la Biblia en el teléfono, te metes por Google y busca 2 de Timoteo capítulo 3. Lee lo que dice el Señor en su palabra. Ahorita te lo estoy leyendo en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Si lo llevamos al día de hoy el Señor te está diciendo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Lo dice su palabra, tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Amor por los bienes materiales, amor por las cosas, amor por sí mismo. No habrá amor por Dios ni por el prójimo. Por eso el Señor nos está demandando en este tiempo que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Porque la única manera de poder amar al prójimo es amando al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón.
porque solamente Cristo sensibiliza nuestro corazón, solamente Cristo nos ayuda a ver al prójimo con misericordia. Solamente Cristo puede hacer que en nosotros fluya un amor no fingido, un amor verdadero. Solamente Cristo nos puede hacer humildes, porque Él dice en su palabra: sean imitadores míos, mansos y humildes de corazón. Mis respetos a todas esas personas que han estudiado y se han graduado y bueno, y son teólogos y todo eso, mi respeto. Pero nada de eso sirve si no somos imitadores del verdadero, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes, la mansedumbre tiene que ver con un espíritu enseñable, con un espíritu dispuesto a aprender, con un espíritu que se deja moldear primeramente por Dios. Y humildes, humildad, sencillez, humildad. Siendo rey se hizo como uno de nosotros, siendo rey, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y se hizo hombre para padecer como tú y como yo. Mansos y humildes de corazón, mansos y humildes. Eso no quiere decir que no estudiemos, eso no quiere decir que no tengamos posesiones, eso no quiere decir, no, sino que nada de eso nos quite ni nos robe la sencillez de corazón, que nada de eso nos haga nunca olvidar de dónde el Señor nos sacó, que nada de eso nos permita sentirnos mejor que los demás. Que nada de eso nos haga olvidar que somos lo que somos por su bendita gracia, por su bendita misericordia, por su bendita sabiduría. Que hemos sido santificados no por obras para que nadie se gloríe, sino porque hubo un sacrificio santo y verdadero de una sangre que fue derramada de una vez y para siempre. Todo lo que podamos hacer es gracias a que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Entonces sigue diciendo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Fanfarrones, uno que se jacta. Uno que de lo único que sabe hablar es de lo que tiene, de lo que gana, de lo que hace. Uno que su tema de conversación siempre es el dinero o las posesiones que tiene. Fanfarrones. Uno que necesita fanfarronear lo que tiene y lo que hace para ser aceptado por otros o admirado por otros o ganarse la confianza de otros. Y orgullosos, dice, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Se burlarán porque tomarán el nombre de nuestro Señor en vano, sin temor. No hay temor de Dios. Dice, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Son personas duras de cerviz, les cuesta perdonar. Y como les cuesta perdonar, no aman. Diga conmigo, amo a Dios porque Él me amó primero.
La única manera de yo poder amar al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es poder ser consciente de todo lo que el Señor me ha perdonado. Cuando soy consciente de todo lo que Dios me ha perdonado, de todas las oportunidades que Dios me ha dado y cómo Dios te ha dado esas oportunidades a través de personas que aunque hayas merecido ser juzgado o condenado, te han dado una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Quiero que sepas que ese es el amor y la misericordia de Dios manifiesta o fluyendo a través de personas, porque Dios se manifiesta a través de personas. Por eso es que el Señor te necesita a ti y a mí para Él manifestar su amor. Porque somos su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Somos sus manos, somos su pie, somos su boca. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Dicen, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Son personas que son controladas por los impulsos. Son controladas por sus impulsos, se dejan llevar por sus emociones. Dice, no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aquí el verso 5 dice, actuarán como religiosos, actuarán como piadosos, actuarán como misericordiosos. Pero quiero que sepas que están actuando. Dice, actuarán. Pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. La palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Porque Dios nos ha dado la capacidad a usted y a mí de elegir entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre escoger buenas compañías y malas compañías, entre refugiarme en la roca que es Jesucristo o refugiarme en otras cosas. El verso 14 de 2 de Timoteo 3 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Diga conmigo, Jesucristo es la solución. Mi mirada tiene que estar puesta en el eterno, en el verdadero. Aferrarnos a Él, a la roca inconmovible. Si nosotros nos aferramos por Él, en Él, y atesoramos en nuestro corazón sus enseñanzas, lo que Él nos ha enseñado a través de esos hombres y mujeres que desde tu niñez, te dice el Señor, te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Esas corrientes de aguas sucias tienen que ver con la religión, la religiosidad, todo aquello que ha distorsionado su voz. Cuando de nuestras experiencias queremos hacer doctrinas, cuando limitamos la voz del Espíritu Santo y no lo dejamos fluir,
y no terminamos de entender que en su multiforme sabiduría somos piedras vivas y que cada una en su multiforme sabiduría el Señor hace que encajen unas con otras conforme al propósito con el cual Él nos ha creado. Amén. Ahora nos vamos a ir en el nombre de Jesús a Efesios 4. En Efesios 4 el Señor nos demanda a vivir como hijos de la luz. Efesios 4, mis amados hermanos, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te animo a que lo busques, a que lo leas, a que medites, a que le pidas al Señor en el nombre de Jesús que te guíe a toda verdad. Señor, guíame a toda verdad. Señor, muéstrame. Señor, desarraiga todo lo que no ha sido sembrado por ti. Espíritu Santo, el Señor nos está llamando a velar, porque esa agua sucia representa todo aquello que quiere distorsionar su verdad, para que los que no han llegado no lleguen. Pero diga conmigo, lo que es del Señor, nadie lo arrebatará de su mano. Nadie lo arrebatará de su mano. Segunda de Timoteo, en ese capítulo 3, dice, diga conmigo, verso 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambre. Esto confirma lo que dice el Señor en su palabra, que lo que es de Él, nadie lo arrebatará de su mano. Nadie. Nadie. Efesios 4. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Desde el verso 11. 4:11. Amén. Empezamos hablando en Mateo, el que oye mi palabra y la pone por obra, lo consideraré a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Edificó su casa. Somos casa. Somos casa. Casa de Dios. La roca es Cristo. Los últimos tiempos serán tiempos difíciles, pero ya el Señor nos los ha advertido en su palabra. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a velar y a enseñar la palabra de verdad, su palabra. No lo que yo creo, lo que yo pienso, su palabra, lo que está escrito, lo que Él dejó aquí escrito, lo que Él dejó establecido. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque sus palabras son vida y espíritu y cumplen el propósito con lo cual están siendo enviadas para la gloria de Dios. Efesios 4, desde el verso 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El verso 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados
de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente. Esos ríos de agua sucia representan corrientes de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hemos sido llamados a parecernos cada vez más y más a la persona de Jesús. Y para poder parecernos a Jesús necesitamos conocerle a través de la Escritura y a través de la oración. Cuando nosotros oramos, su precioso Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre de Jesús nos conecta con el Padre a través de la persona de Jesús. En la medida que buscamos su rostro, que buscamos su presencia, que buscamos su voluntad y que le pedimos al Señor que Él sea el primero en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. El primero. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para poder entender lo que significa darle al Padre el primer lugar. Al Padre. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo, ¿quién lo hace? Nelly Rodríguez lo hace. Lo hace el pastor. ¿Quién lo hace? La palabra enseña, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En la medida que cada uno de nosotros se enfoca en cumplir la asignación que el Señor nos ha entregado, dice aquí el Señor en su palabra en Efesios 4, verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás partes se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esas corrientes de agua sucia tienen que ver con la competencia. Cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en denominaciones, olvidamos que cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo, de un gran cuerpo, que no se limita a una nación, sino a las naciones de la tierra. Su cuerpo, sus hijos, sus escogidos, los que están en cada lugar cumpliendo la asignación que el Señor les ha demandado, les está demandando. Y en la medida que nosotros nos conectamos al Padre, podemos hablar el lenguaje, su lenguaje. Nos podemos reconocer, nos reconocemos en el Espíritu. Como hermanos nos reconocemos. Podemos reconocer las autoridades de Dios, las reconocemos. Así como también podemos reconocer lo que no es. Lo que no es. Amén. Porque por algo el Señor, en 2 de Timoteo, capítulo 3, nos alerta. Dice, apariencia de piedad, religiosos. Apariencia, pero no. Pero eso no es trabajo suyo y mío. El Espíritu Santo nos lo revela.
Y allí el Señor lo que nos dice es que oremos, que nos enfoquemos, que hagamos lo que Él nos está demandando hacer. Amén. Dice, vivir como hijos de la luz, versículo 17. Vamos a leer palabra de Dios. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Esas aguas sucias que quieren arrastrar, es la confusión. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor, aferrarnos a Él y pedirle a Dios que afine nuestros oídos, que afine nuestros sentidos espirituales, que quite las escamas de los ojos, que nos dé sentido común, discernimiento de espíritu. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nos toca a nosotros deshacernos de eso. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, pedirle, Señor, redargúyeme. Y cuando sintamos eso, que lo sentimos, sí lo sentimos, reconocerlo y decir, Señor, quita de mí de esto, quita de mí esto, quita el orgullo, quita la amargura, quita, Señor, la altivez de espíritu. Ayúdame a quitarlo, porque dice desháganse. Ayúdame a despojarme de eso, Señor. Dice, está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Lo que pienso, hablo, y lo que hablo, vivo. Dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12, 1, 2. Señor, renuévame. Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Señor, ayúdame. Es Él quien nos va a ayudar. No es con nuestras propias fuerzas, es en Él. Es creyendo lo que Él ha dicho, es disponiendo el corazón. Es pedir, Señor, ayúdame a soltar esto, ayúdame a dejar aquello, ayúdame, levántame, dame fuerzas. Ayúdame, papá, en el nombre de Jesús. El verso 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentira, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Despojarnos de la mentira, pedirle a Dios que nos ayude a ser de verdad, que nos ayude a ser sinceros, que nos ayude a ser transparentes. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Es malo enojarse? No. Lo malo es que el enojo te controle. Ahí es donde está lo malo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Aquí el Señor nos está diciendo, deja de hacer lo que antes hacía, que tú sabes que ya no me agrada, que no viene de mí, que no es fruto de mi espíritu. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. El Señor nos demanda trabajar en la obra de Dios, trabajar en lo secular, trabajar. Hay tiempos en los que estamos metidos, llamados a trabajar de lleno en la obra del Señor. Bendigo a esos hombres y a esas mujeres que tienen el llamado a trabajar a tiempo completo en la obra del Señor. Porque hay personas que tienen el llamado de trabajar a tiempo completo en la obra de Dios. Lo importante es que trabajemos, que hagamos un trabajo digno y que en donde estemos podamos glorificar el nombre de Cristo, que podamos ser reconocidos
No porque nosotros lo decimos, no, sino porque la tierra nos reconoce como hijos del Eterno. Porque hay un fruto que nos diferencia y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Trabajamos y el Señor nos permite compartir con otros de una manera generosa, otros que tienen necesidad. Familiares, familia en Cristo, familia de sangre, el mismo Espíritu Santo nos guía, te guía. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Que todo lo que digas sea bueno y útil, agua sucia, las palabras ociosas, toda palabra ociosa. Aguas sucias, todo aquello que nos quiere arrastrar, porque es que si nos comportamos de una manera distinta, entonces te hacen creer que eres religiosa, pero sabemos que la religiosidad tiene que ver con otra cosa. Diga conmigo, Cristo es vida y vida en abundancia. Cristo no es religión, Cristo no es moda, Cristo no es una tendencia. Cristo es la verdad, Él es la vida eterna, Él es el centro. Él es el centro. Para que las personas vengan a Cristo, yo no tengo que poner un título inmenso en donde el centro no sea Jesús, para que otros vengan y sean atraídos a Él. La palabra dice que a Jesucristo lo seguían las multitudes por su esencia, porque la tierra lo reconocía como el Hijo de Dios. Porque las multitudes veían en Él algo diferente, su esencia. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Lo vuelvo a decir, Efesios 4, verso 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Las corrientes de este mundo nos enseñan esa agua sucia, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces, yo te la hago. Porque es que si tú no pagas con la misma moneda, eres menso o eres mensa. No te valoras, no tienes valor propio. Aquí el Señor nos enseña a que lo imitemos a Él. A que lo imitemos a Él. Aleluya. 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 Mateo 25, mis amados. Mateo 25. Mateo 25. Dice lo siguiente. Estábamos hablando acerca del peligro de los últimos tiempos y de vivir como hijos de la luz. ¿Ok?
En estos días nuestro apóstol compartía que el Señor le ministraba que no es lo mismo portar el mensaje y ser portador del mensaje y de su presencia. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Les animo a que tomen nota y puedan meditar en esta palabra, la parábola de las 10 damas de honor. Muchos pueden ser portadores del mensaje. Aquí vemos a las lámparas, a las 10 lámparas, a las 10 damas de honor. Unas tenían, ¿verdad? Lo voy a parafrasear para poder ir a cuando el rey viene, ¿verdad? Para poder ir y estudiar en Mateo 31. Las damas con las lámparas, todas tenían aceite, pero unas, ¿verdad?, se quedaron sin aceite. Lo voy a leer, amados, en el nombre de Jesús. Dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. El aceite, mis amados, tiene que ver con la presencia del Señor. La presencia. Solamente su presencia nos aviva. Solamente su presencia liberta, sana. Su presencia en nosotros. Su presencia, su aceite. Su aceite. Su aceite, su presencia sana, restaura, liberta, transforma. No es solamente el mensaje, su presencia. Su presencia. Y miren lo que dice más adelante. Miren lo que dice más adelante. ¿Ok? Unos portan el mensaje, otros son portadores de su presencia. De su presencia, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Mateo 26, desde el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron.
estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mis hermanos, los escogidos, los predestinados, aquellos que el Señor sabe que son. Aleluya. Gente que aún no ha llegado a los pies de Cristo, pero son escogidos por el Señor y hoy están en un hospital. Hoy están tras las rejas, privados de libertad. Hoy están quizás en las calles, deambulando. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús. Y tú y yo somos los instrumentos en las manos del Señor para llevar su presencia a esos lugares. Para que Cristo sea revelado a través de su amor y de su misericordia. Aleluya. Aleluya. Un mensaje en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo el nombre de Jesucristo. Santo el nombre de Jesús. Donde estés, donde te encuentres, anhelemos ser portadores de su presencia, portadores de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder, de ese amor que liberta, que restaura, que sana, que limpia. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos mis hermanos, lo hicieron a mí. El verso 41 dice: luego el rey se dirigirá a lo de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed? O como extranjero, desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos. Y él les responderá: les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Aleluya. Santo el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, habla del peligro de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, corazones endurecidos, con apariencia de piedad. Apariencia. Cuando nosotros leemos
los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jesús llegaba a un lugar, nada quedaba igual. Su presencia transforma, su presencia liberta, su presencia restaura, su presencia sana. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente, ya para finalizar. Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Primera de Pedro 5 dice, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. El agua sucia tiene que ver con el orgullo. El agua sucia tiene que ver con la vanagloria, con los afanes de esta vida. En estos días yo colocaba un rema y colocaba fotos de calzados extravagantes. Y decía que lo único extravagante en nuestra vida sea nuestra adoración y exaltación al eterno, al verdadero, a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy te invito a que te aferres a Él, que te aferres a la roca inconmovible, aquel que nos ha prometido en Mateo capítulo 7, específicamente desde su verso 24, que aunque hayan inundaciones, aunque los vientos golpeen, aunque los mares golpeen, lo voy a volver a leer para no parafrasear. Porque a veces nos encontramos con personas que no tienen el oído puesto en lo que el Espíritu del Señor está hablando, sino que te están evaluando. Aleluya. Te están evaluando. Aferrémonos a aquel que nos ha prometido en Mateo 7, 25, que aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. En el nombre de Jesús, aférrate a la roca que es Cristo. Aferrémonos a la roca. No quitemos la mirada del invisible, del eterno, de Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cierro el día de hoy esta impartición con un testimonio. Hace aproximadamente 15 días
recibo la noticia de que tienen que operar a un familiar. Tenían que hacerle una operación en su cabeza de cráneo. Pues este familiar, quien es un tío de 85 años de edad, quien es epiléptico desde hace muchos años, sufrió una caída, sufrió un golpe en su cabeza y ese golpe originó un hematoma. Aleluya, aleluya. El Señor, en su bendita sabiduría, me inquieta a ir a visitar a mi tío. Aleluya, aleluya. Gente de muy bajos recursos. Nuevo creyente. Tendrá en el Señor aproximadamente 3 años. Nuevo creyente. Los pronósticos, todos los pronósticos contrarios. Aleluya, 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 aleluya. Dice el Señor en su palabra que Él nos ha dado los dones para la edificación del cuerpo. Y si hay algo que el Padre me ha dado es el don de fe para la gloria del Señor. Don de fe. Y voy a ese lugar a visitar a mi tío. Y todos sabemos que cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente, le dan unas listas de este tamaño. Pero ¿sabes qué veía yo en él? A sus 85 años, no se sabe la palabra de tapa a tapa, pero tuvo algo importante. Diga conmigo, algo importante, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús transforma tu vida. Un encuentro con Jesús no te deja igual. Y yo lo veía a él poniéndose las manos en la cabeza, orando, dando gracias, aferrado. Amados, para no hacerte tan largo el testimonio, Dios lo hizo. Lo que algunas personas pueden tardar en meses reunir para poder ser intervenidos quirúrgicamente, el Señor lo hizo. No pasaron 8 días, fue intervenido quirúrgicamente. El hematoma fue drenado para la gloria de Dios. Y el Señor se glorificó de una manera, mis amados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sea cual sea la situación que puedas estar pasando, aférrate a la roca. Yo veía esos ríos de agua sucia, y esos ríos de agua sucia pueden presentar que no vas a pasar la prueba, que vas a morir en el proceso, miedo, incertidumbre. Dios lo hizo. Aleluya. Lo operaron en Venezuela, médicos venezolanos para la gloria de Dios. Y lo que te quiero decir con todo esto es que para el que cree, todo es posible. Aférrate a la roca, aférrate
a Jesucristo. Testifica de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Cierra tus oídos a toda voz que el Señor, el Espíritu Santo, te indique en tu espíritu que no viene de Él. Quita tu mirada de todo lo que te distrae. Pon tu mirada en el eterno y a donde quiera que Dios te lleve, a donde quiera que su bendita voluntad te lleve. La visión y el propósito sean ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles lo que yo les he enseñado. Ese día, antes de ser operado, oramos juntos y tomamos la decisión de poner nuestra confianza en Él, creyendo que si era su voluntad, iba a ser operado, las puertas se abrirían, la provisión llegaría. Y si no era su voluntad, le dábamos gracias igual, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El Señor me los bendiga. Bendiciones, amada iglesia. Bye. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para tu cuerpo, Señor. Y que ellos se aferren a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.